Capítulo 23. El regreso a casa. Luego de recibir su mensaje, yo esperaba el regreso al Monte Carmelo de María Ana, José, Yeshua, Santiago, Judas, José el joven, Rebeca, Simeón y Mariam. A menudo me sentaba con los niños pequeños al final de la tarde en la colina desde donde se veía el camino que serpenteaba ladera abajo hasta la llanura de Sarón. Ese era el camino que Joaquín había recorrido cuando regresó de la India. Miraba ahora, como había hecho entonces, con el corazón encogido por el deseo de abrazar a mis amados hijos, que habían estado tanto tiempo lejos de mí. Sabíamos que María Ana estaba embarazada de su quinto hijo, y que Rebeca estaba débil a causa de una enfermedad que afectaba su sangre, huesos y piel. Algunos pensaban que tenía lepra, sin embargo, optamos por cambiar ese diagnóstico, y nos pusimos de acuerdo de antemano en que no la sacaríamos de nuestra comunidad. ¿Cómo sería Yeshua ahora que estaba en su 9º año? ¿Cómo serían mis nietos Santiago, Judas y José el joven? Y Mariam, una presencia tan dulce. ¿Cómo la habrían cambiado los años transcurridos en Egipto? Todas esas preguntas oprimían mi mente y mi corazón aquel día abrasador de junio del año 5 DC, cuando hice mi turno con los niños más pequeños en la ladera. Habíamos oído que estaban de camino. Sería hoy el día de su llegada. Absorta en la recolección de hierbas, su identificación y la explicación de sus usos a los niños, me sorprendió oír el sonido de la campana mayor del Carmelo. Alguien había visto la caravana acercarse desde un sitio más elevado en el monte, donde pastaban las ovejas y las cabras, y había bajado corriendo para transmitir la buena noticia. Se oían gritos y el sonido de cuernos. Los niños y las niñas, siempre más ágiles, se montaron rápidamente en caballos, mulas y burros de carga y, formando una nube de polvo, fueron a encontrarse con esos extraños cuya historia les habíamos contado una y otra vez. ¿Con quién se iban a encontrar? Se cumplirían sus expectativas. El recorrido de la procesión era lento y constante. El sol caliente de la tarde bailaba con las motas de polvo. La bruma brillante borraba el rastro de su ascenso. Los niños más pequeños que estaban conmigo tiraban de mi delantal y de mis faldas, arrastrándome hacia donde se encontraba montado el comité de bienvenida. Todas las campanas estaban repicando. Los cuernos, los címbalos y las panderetas proporcionaban ritmos estáticos. Se escuchaban cantos con voces graves y agudas. Toda la comunidad del Carmelo corría desde las puertas a la primera rotonda del largo y sinuoso camino. La mayoría de nosotros estábamos allí de pie, agitando ramas de olivo, palmera y cedro. No pude contener las lágrimas por más tiempo. Lloré, reí y canté, hasta que lo único que pude hacer fue llevar mis manos a mi pecho y rezar, con una inmensa gratitud por el regreso a salvo de mi querida familia. Atravesando el espeso polvo amarillo, la caravana dio el último giro por un camino lleno de baches, causados por un reciente aguacero que, inesperadamente, había vertido una dulce lluvia sobre nuestros campos y jardines. Entonces empecé a correr llevando a los niños de la mano. María Ana, a lomo de una gran mula, nos saludó con su mano, su pequeño cuerpo revelaba la silueta de una embarazada, y a su lado caminaba José. Detrás de ella, en la misma mula, estaba su hijo menor, José el joven, ahora con casi 3 años. Corriendo por delante, venían 2 niños pelirrojos, que al instante reconocí como Santiago y Judas. ¿Dónde estaba Yeshua? Mis ojos se desplazaban de una persona querida a la otra. A través de la niebla vi el carro de bueyes que llevaba a Rebeca. Dentro del carro había una niña sosteniendo un cuerpo quieto en su regazo. Una vejiga con agua colgaba de un lado del carro y una lona estirada encima de sus cabezas los protegía del ardiente sol. Caminando junto al buey, había un chico alto y muy bronceado, cuyos ojos brillantes y su sonrisa se iluminaron cuando captaron mi mirada escrutadora. Me quedé paralizada, como fulminada por un rayo, y me estremecí al reconocerlo. Dios mío, es Yeshua, un hombre en el cuerpo de un niño. Yeshua llamó a Judas para que tomara la cuerda y la vara de arreo del buey. Entonces Yeshua dejó el camino y subió corriendo, veloz como un ciervo, saltando de piedra en piedra. Estuvo en mis brazos en menos de un minuto. A continuación, dio un paso atrás y nos quedamos el uno frente al otro mirándonos a los ojos. Aunque solo tenía 8 años, sus fuertes brazos me abrazaron como si fuera un oso, levantándome del suelo. Con una risa contagiosa, Yeshua me dio vueltas y vueltas, todo el tiempo mirándome a los ojos.
Tenía los ojos más extraordinarios que jamás había visto. Eres igual que mi madre, y aún así sigues siendo tú misma. Así que te llamaré Nana, mi madrecita. Ven. Ven a ver a mi hermosa madre, susurró Yeshua en mi oído mientras me dejaba suavemente en el suelo. Cogiéndome de la mano, me llevó con entusiasmo hasta donde estaba María Ana. José detuvo la mula y ayudó a su amada esposa a desmontar. Una vez que sus doloridas y tensas piernas pudieron sostenerla erguida, María Ana me abrazó. Qué maravillosa fue nuestra reunión. Cogidos del brazo, con María Ana en el medio, Yeshua y yo caminamos entre los peregrinos, abrazando y besando a cada uno de ellos a medida que avanzábamos. Cuando me encontré con Rebeca, que estaba con Mariam en el carro de bueyes, mi corazón se quebró de agonía por su aflicción. Llagas abiertas cubrían su rostro, haciendo que un ojo estuviera cerrado por la hinchazón. Estiré la mano para ponerla sobre su cuerpo demacrado, y poniendo mi oreja cerca de su boca, escuché sus débiles palabras: «Madre, he llegado a casa. Sé que tú puedes curarme. He rezado por ello». Estas fueron las palabras, apenas audibles, que Rebeca pronunció desde un lugar de fe en su corazón. Fue realmente difícil contemplar cómo se consumía la belleza de Rebeca, con la cara pálida y los ojos vidriosos por el dolor. Entonces, miré a los ojos dorados, como de gama, de mi nieta Mariam. No había visto tal belleza, sabia y noble, en las otras doncellas nacidas de la luz, excepto en la que tú llamas María Magdalena, la hija de María de Magdala y José de Arimatea. Poco a poco nos dirigimos a la puerta sur del recinto del Carmelo. Natanael, el pastorcillo que había sostenido a Yeshua en sus brazos cuando era un bebé, se acercó para ayudar. Ahora tenía 16 años y acababa de terminar sus iniciaciones en la escuela de misterio del Monte Carmelo. Natanael levantó suavemente a Rebeca de la carreta de bueyes y la llevó a la enfermería, acompañada de un Simeón cansado y una solemne Mariam. Les presenté a todo el mundo, y luego expliqué a Yeshua quién era Natanael, y que el corderito que le había dado a Yeshua cuando nació estaba todavía vivo. Nos pusimos de acuerdo en que más tarde encontraríamos a la pequeña oveja, que había sido abuela muchas veces. Uno por uno, todos los peregrinos cansados desmontaron de los carros y corceles. Los niños se arremolinaban haciendo preguntas, familiarizándose con sus primos y haciéndose amigos de aquellos que solo habían conocido en las historias que les habíamos contado. Presionaban a Yeshua para que contestara muchas preguntas al mismo tiempo. Los niños se colgaban de él, pidiéndole que los levantara y les diera vueltas como le habían visto hacer conmigo. Cuando notó el cansancio del viaje, Yeshua se excusó amablemente y se fue con su padre y Simeón al dormitorio y al baño de hombres. Este regreso fue agridulce. Por un lado, mis amados hijos estaban de vuelta en casa. Por otro, la condición penosa de Rebeca causaba un profundo dolor en mi corazón. Sin muchas ganas, pero de buena fe, compartiré contigo la triste partida de Rebeca. A pesar de que su fe era fuerte, su estado siguió empeorando durante los 6 meses después de su llegada al Carmelo. Permanecí con ella en la enfermería día y noche, al igual que hicieron otros miembros de la familia. Hicimos todo lo que pudimos para sanar su cuerpo consumido. Su espíritu se fortalecía y su belleza interna crecía, mientras nos turnábamos para satisfacer sus necesidades básicas. Aunque su voz se había silenciado y no llegaba a nuestros oídos externos, podíamos oír y sentir su amor a Dios y a los ángeles que la asistían. Cuando llegó el momento en que su alma se elevó hacia la luz, nos reunimos todos a su alrededor. Podía sentir la presencia de Joaquín, y agradecí que todos nuestros hijos hubieran estado sanos hasta ahora. Este hermoso ser partió libremente hacia los altos reinos de la luz para cumplir con su parte desde el otro lado del velo. Mariam, la única hija de Rebeca, sintió profundamente su pérdida durante casi 2 semanas, sin que pudiéramos reconfortarla, hasta que una noche, Yeshua se acercó a ella, cuando estaba arrodillada junto a la tumba de su madre, y levantándola suavemente, la sostuvo cerca de su corazón. En el lugar donde se le había entumecido el espíritu, Yeshua sopló su aliento hasta que Mariam empezó a temblar. Por fin empezó a salir el amargo veneno de la ira hacia Dios y hacia mí, por no haber salvado a su madre. Su padre Simeón se había ido con José a Qumrán una semana después de la muerte de su madre, y Mariam se sentía completamente sola, desolada y traicionada. Yeshua continuó soplando aliento en su corazón hasta que sus sollozos comenzaron a disminuir. Sosteniendo a su prima fuertemente contra su pecho, esperó hasta que otra ola de dolor e ira emergiera de nuevo,
y volvió a soplar en su corazón. Desgarrada de dolor, entre sollozos y gritos, Mariam golpeó con sus puños la espalda de Yeshua lamentándose: ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué Dios se llevó a mi querida madre? Todo lo que Yeshua supo hacer fue abrazarla, hasta que se disolvieron todos los meses de esperanza vana y angustia profunda, que se habían congelado en sus ojos vacíos. Entonces, Yeshua la llevó con su madre. María Ana tomó a Mariam contra su pecho y la adoptó como su propia hija. Así fue como Mariam se convirtió en la hermana de Yeshua. Recordando la promesa que le había hecho hacía mucho tiempo en Egipto, seguiría siendo siempre su eterna amiga y confidente.